Entonces, empezamos por definir qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Vendrían a ser cuadros clínicos que se caracterizan por alteraciones en la ingesta de alimentos, afectando la salud física y emocional de la persona, y se acompañan de preocupación excesiva por la imagen y por el peso corporal. No son cuadros clínicos que están ligados a una disminución o pérdida del apetito. Buena parte de estos pacientes tienen apetito, tienen deseos de comer, pero su preocupación por subir de peso o la forma como se están percibiendo físicamente es lo que limita su ingesta. Eh, en varios textos y en diversas informaciones van a encontrar esto que se llama el síndrome del espejo mentiroso. Es decir, la persona puede estar muy delgada, incluso desnutrida, pero cuando se mira al espejo se ve obesa, ¿no? Todo lo contrario a lo que realmente está. Las clasificaciones psiquiátricas establecen diferentes variedades, pero una división que resulta, por lo menos para mí, más útil es hacerlo de esta manera. Aquellos trastornos de conducta alimentaria que usualmente empiezan en la infancia o la niñez, y dentro de ellos tenemos principalmente la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de restricción, evitación de la ingesta de alimentos, y los que usualmente empiezan en la adolescencia o en la adultez temprana. Dentro de los que tenemos anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracones. Eh, Esto no implica de que sean exclusivos de esta etapa. En la actualidad cada vez estamos viendo que hay episodios de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa que se están presentando cada vez en edades más tempranas, incluso en niños. Y estos cuadros que usualmente empiezan en la infancia o en la niñez podrían presentarse muy rara vez en la adolescencia, pero todavía la predominancia del inicio del cuadro son en estas etapas. Entonces vamos a revisar lo más importante de cada uno de estos cuadros. Cuando a trastornos de la conducta alimentaria en la niñez tenemos la pica, que consiste en la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. Es importante el tiempo, porque los niños pueden tener ingestas muy ocasionales por desinformación o por exploración de sustancias no nutritivas. Pero acá cuando hablamos de un mes como tiempo mínimo, estamos hablando de un cuadro persistente en el tiempo. Un segundo criterio es que la ingesta de estas sustancias es inapropiada al grado del desarrollo del individuo. Hay que recordar que dentro del desarrollo infantil, en los 2 primeros años, predomina lo sensorio-motor, ¿no? Como lo describió Piaget, y el niño va a tratar de explorar eh, las cosas nuevas de diferentes formas, y principalmente a través de la boca. Entonces va a llevarse sustancias que se las pueda pasar. Pasados los 2 años y esto cambia, ¿no? Y ya va a empezar a darse cuenta qué es lo que puede ser para su alimentación y qué no. Por eso este diagnóstico no se puede hacer antes de los 2 años. El comportamiento no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. Hay zonas del interior del país o diversos lugares que por tradición familiar o cultura pueden ingerir algunas sustancias, algunos productos o animales que no son usuales para el común de las personas. Hay zonas de la selva, por ejemplo, que consumen el suri, ¿no? Que es un gusano, que lo preparan, digamos, muy bien. Em, y así podemos citar diferentes ejemplos. Entonces, en estos casos tampoco se considera como un trastorno. Sí, perdón. Em, Pensé que querían intervenir. Ahora.
tampoco si esta manifestación se presenta en un cuadro mayor, como en el caso de la discapacidad intelectual, eh, o el trastorno del espectro autista o la esquizofrenia, o es seguida una afección médica y este cuadro es suficientemente grave para la atención clínica, entonces lo que se asume es que esta manifestación es parte de este cuadro clínico, ¿no? No podemos hacer tampoco diagnóstico de PIC. No sé si la lámina se ve bien. Bien, sigamos. Em, Aquí también tenemos los criterios que se mencionaron anteriormente. Otros aspectos clínicos, pueden haber complicaciones como accidentes por envenenamiento, infección parasitaria, infecciones, obstrucción gastrointestinal, laceraciones gastrointestinales. Puede estar asociado, por ejemplo, con otros cuadros como sonambulismo, pesadillas y terrores nocturnos, trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro autista, trastornos de aprendizaje, el síndrome de Cray-Levin, que es un cuadro que va con convulsiones. El riesgo a ser pica puede aumentar en determinadas situaciones, ¿no? Como en la pobreza, la privación, a niños que son abandonados, la presencia de deficiencias nutricionales, cuadros de anemia y la falta de supervisión. Y hay que descartar otros cuadros que pueden dar manifestaciones parecidas a PIC, como la intoxicación por plomo, la anemia y la infestación parasitaria. Es un cuadro de frecuencia variable, las prevalencias van a variar de acuerdo a los diferentes estudios, pueden ir del 9% hasta el 25%. Es más frecuente en clases socioeconómicas bajas. La mortalidad puede estar relacionada con ingestas de determinadas sustancias que son tóxicas. Y la edad media de diagnóstico es a los 18 meses. Luego tenemos el trastorno de rumiación. A diferencia del anterior, aquí lo que predomina es una regurgitación repetida de alimentos, también durante un periodo mínimo de un mes, porque cualquier niño, ya sea lactante o preescolar o escolar, puede tener regurgitaciones ocasionales como producto de dificultades en su alimentación, pero ya si esto dura por lo menos un mes, es algo persistente, y debemos pensar en un cuadro clínico ya definido. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, es decir, del estómago regresan a la boca y se mastica. Eh, Puede entregarse nuevamente y repetir nuevamente este ciclo, ¿no? De volver a la boca, masticar, regresar al estómago, volver a la boca y masticar. O una vez que vuelven a la boca, eh, se escupe, ¿no? Y son variantes que se pueden presentar. Esta regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, la estenosis pilórica, que es una estrechez del píloro, que es la parte de, digamos, tubo digestivo que continúa, que va a comunicar el esófago con perdón, el estómago con el duodeno. Cuando se presentan estas condiciones, entonces esta regurgitación es parte de este cuadro clínico. No podemos hacer el diagnóstico de trastorno de rumiación. Por eso antes de hacer el diagnóstico hay que descartar estas entidades clínicas. Por otro lado, este trastorno alimentario no se produce en el curso de una anorexia nerviosa, ni una bulimia nerviosa, ni en el trastorno de atracones o el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Si se da esta situación, entonces esta manifestación es parte de este cuadro clínico mayor. Igualmente, si hay una discapacidad intelectual, eh,
otro trastorno del desarrollo neurológico. Y estos son cuadros, digamos, que por su gravedad van a justificar atención clínica. Entonces se asume de que esta regurgitación es parte de este cuadro, ¿no? Ya no se realiza el diagnóstico de trastorno de rumiación. Que esta parte de los criterios que hemos estado mencionando, adicionalmente, otros aspectos clínicos que hay que recalcar es que en los lactantes puede constituir una forma de autoestimulación. Se ha descrito una postura típica en buena parte de estos pacientes, ¿no? Hacen un arco en la espalda, inclinando hacia atrás la cabeza y contracturando los músculos abdominales. Y esto representaría los intentos para regurgitar la comida digerida, es decir, ya genera una postura para regurgitar. En otros puede ser directamente, no necesariamente adoptan esa postura. Hay que descartar otras causas de regurgitación como reflujo gastroesofágico, estenosis pilórica o infecciones gastrointestinales. Puede estar asociado también a privación sensorial y emocional, es decir, falta de estímulos, ¿no? Tanto afectivo como estimulación de los órganos de los sentidos. Y eso explica mayor incidencia en niños que son institucionalizados. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en hombres. En estudios de pacientes institucionalizados se ha encontrado una prevalencia entre 6 y 10%. Es más frecuente diagnosticar entre los 3 a 14 meses de edad, es decir, en niños muy pequeños. Y la mortalidad puede ir de 1 de cada 4 niños afectados, es decir, puede acompañarse de una mortalidad alta. Luego tenemos el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Este se caracteriza porque es un trastorno alimentario de la ingesta de alimentos donde encontramos ya sea falta de interés aparente por comer o alimentarse o evitación debido a las características organolépticas de los alimentos, es decir, rechazo por el sabor, la textura, la temperatura o alguna otra sensación desagradable que producen los alimentos. Preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer. Y esto se pone de manifiesto por un fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y energéticas, es decir, no se produce una alimentación adecuada y tampoco una nutrición adecuada. Y se asocia a determinados hechos, por ejemplo, pérdida de peso significativa, ¿no? El niño va a perder peso importante o va a fracasar para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños, ¿no? Su peso para la talla, su peso para la edad van a estar afectados. Por otro lado, una deficiencia nutritiva significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, es decir, van a requerir reforzamiento de su alimentación e interferencia importante con el funcionamiento psicosocial. No se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica cultural. Hay situaciones en que los niños limitan su alimentación porque no tienen para comer, ¿no? Entonces es importante saber cómo está su contexto socioeconómico. Igualmente, algunas prácticas culturales pueden limitar su alimentación. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, ¿no? Porque si fuera este caso, se asume que es parte de estos cuadros. Tampoco se puede atribuir a una enfermedad médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Por eso, antes de hacer el diagnóstico, es importante descartar otros cuadros que pueden ir con esta manifestación. Se describen dos variantes. Tenemos la neofobia alimentaria. Aquí hay una ingesta de una gama muy limitada de alimentos con extrema resistencia a probar nuevos. Prefieren consumir alimentos suaves,
preparados a base de hidratos de carbono. Recuerdo mucho un paciente que tenía 10 años y durante varios años solamente ingería puré, mazamorra, un poquito de arroz y su leche. No aceptaba comer absolutamente nada más. Y recién en la adolescencia fue que empezó a comer otro tipo de alimentos, pero prácticamente toda la etapa escolar solamente comía tres o cuatro cosas muy suaves. El trastorno por evitación emocional de los alimentos. Aquí, a diferencia de la gran mayoría de trastornos de la conducta alimentaria, si hay una pérdida notable del apetito. Los niños saben que están bajos de peso y quieren ser más pesados, que, o sea, pesar más, a diferencia de la anorexia nerviosa que vamos a ver después. Las razones para no comer pueden ser variables: miedo a estar enfermo, no tener hambre, eh, tener dificultades para comer o luego de comer sentir que le duele el estómago. Ese trastorno puede persistir más allá de la infancia, es decir, puede avanzar hasta la adolescencia. Y esta variante de trastorno de evitación emocional de la comida puede constituir un precursor de otros trastornos de conducta alimentaria. Es decir, el niño empieza con este cuadro de trastorno por evitación, pero pasados los años, sobre todo llegando a la adolescencia, va a virar a una anorexia nerviosa o a una bulimia nerviosa. Hay una serie de desórdenes alimentarios que han sido descritos en lactantes y preescolares por Chator y colaboradores, que no han sido incluidos hasta la fecha en las clasificaciones psiquiátricas de trastornos mentales, pero que es importante, digamos, conocerlos porque se pueden presentar en la práctica clínica. Tenemos el desorden alimentario del estado de regulación, que se inicia en los primeros meses de vida. Hay dificultad para mantener calma o alerta en periodos en que es alimentado, falta para ganar de peso y hay que descartar una organicidad, es decir, que haya un cuadro orgánico, médico que esté generando ese trastorno. Desorden alimentario de la reciprocidad cuidador-niño. Usualmente durante el primer año de vida hay una falla del medro, es decir, una falla de la velocidad para alcanzar, digamos, la talla y el peso adecuado. Hay carencia de contacto visual o sonrisa con sus padres durante la alimentación. Básicamente es un problema de alimentación en el niño por un vínculo deficiente con la madre. La anorexia infantil, usualmente entre los 6 meses y 3 años de edad, donde el niño rechaza comer cantidades adecuadas, es decir, quiere comer solamente cantidades pequeñas. Se da frecuentemente durante la transición a la alimentación independiente, cuando ya va dejando viene al destete, va dejando la lactancia y empieza a ingerir nuevos alimentos y ya se le está entrenando para usar cubierto. Hay una desbordante energía, no tienen percepción de hambre y hay una falla también de medio. Hay también la llamada aversión sensorial. Consiste en rechazo a ciertos alimentos relacionados con textura, temperaturas y olores. Parecido a la neofobia alimentaria que vimos anteriormente, es decir, rechazo a alimentos nuevos, pero que se da en una etapa más temprana de la evolución. Desorden alimentario postraumático. Hay un comienzo agudo de rechazo alimentario severo y consistente que sigue a un evento o repetidos insultos traumáticos. Puede ocurrir a cualquier edad, pero principalmente en lactantes y preescolares. Lo que pasa es que el niño se atora, ¿no? Un pedazo de carne con una papa y de ahí ah, empieza un miedo a volver a comer por el temor a atorarse. Para otros autores, esto puede ser una variedad de fobia a la alimentación y para otros un cuadro de trastorno de estrés agudo que si se mantiene en el tiempo ya
puede convertirse en un trastorno de estrés postraumático. Son, digamos, miradas diferentes de una misma manifestación. Y desorden alimentario asociado a comorbilidades cuando existe una condición médica concurrente que explica el rechazo alimentario. Para otros autores es más una comorbilidad con otro cuadro clínico. Muy bien, ahora pasamos entonces a los trastornos de conducta alimentaria que se presentan de inicio principalmente en la adolescencia y también en los adultos jóvenes. Es muy raro que uno de estos cuadros empiece en etapas tardías, ¿no? Por ejemplo, después de los 30 años, ¿no? Son cuadros que se presentan en personas jóvenes. Tenemos la anorexia nervosa o nerviosa, que es el cuadro más llamativo. Se caracteriza por la presencia de una pérdida intencionada de peso, inducida o sostenida por la propia persona enferma. Es importante tomar en cuenta esto. O sea, la pérdida de peso es voluntaria, la induce la misma persona por su restricción en la alimentación, manteniéndola por debajo de unos niveles mínimos que se consideran normales para su edad y talla. Eso es importante tomarlo en cuenta porque es usual que un adolescente o un adolescente en general o cualquier persona quiera bajar de peso, ¿no? Sobre todo si está en sobrepeso. Y va a hacer dietas o va a restringir su alimentación. Eso más bien es saludable. Pero si esto, digamos, genera ya una situación de una pérdida de peso que va por debajo de lo aceptable nutricionalmente, debajo de digamos, de las medidas antropométricas, entonces ahí podemos hablar ya de un trastorno clínico. Y adicionalmente esto que es el núcleo del problema, con miedo intenso e irracional a engordar y con distorsión de su propia imagen corporal. Este es el núcleo del problema, ¿no? Yo les hablaba al inicio del síndrome del espejo mentiroso. La persona puede estar muy delgada o incluso desnutrida, pero manifiesta que está gorda. O está eutrófica y tiene miedo a subir de peso, engordar si come un poquito más. Y entonces entran a dietas muy rigurosas. Los criterios del DSM-5, que es el sistema de clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, establece una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo, con la edad, con el sexo, el curso de desarrollo y la salud física. Y aquí es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños adolescentes inferior al mínimo esperado. Entonces hay que usar lo que se llaman los índices de masa corporal, es decir, el peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Que este denominador se espera que esté entre 20 a 25. Por debajo de 20 ya hablamos de un bajo peso. Esto en adultos, ¿no? En niños adolescentes, el índice de masa corporal hay que ubicarlo en un percentil y de acuerdo a ese percentil establecer si realmente el peso es bajo o no. Luego el otro criterio está en relación a este miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Otro criterio importante, alteración en la forma en que uno mismo se percibe, su propio peso, constitución, influencia impropia del peso, constitución corporal en la autoevaluación, o falla persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Todo esto se resume en una distorsión de la imagen corporal, ¿no? Vemos acá la fisonomía, ¿no? De una dama que está eutrófica, está bien, pero en el espejo se ve obesa. Entonces es importante en el caso de adolescentes
establecer el índice de masa corporal. Y en los adultos también. En los adolescentes es a través de los percentiles, en los adultos a través de el denominador, ¿no? Entonces, mm, por debajo de 20 es ya un peso bajo, leve si llega a 17, moderado de 16 a 17, grave de 15 a 16, extremo por debajo de 15. Por debajo de 15 ya hay un riesgo nutricional importante y usualmente se requiere una hospitalización. Hay dos tipos de anorexia nerviosa, tipo restrictivo, donde hay una disminución drástica de la ingesta o ejercicio exhaustivo, y el tipo compulsivo purgativo, donde hay acciones purgativas como inducción del vómito o uso de laxantes. La incidencia es variable, oscila en promedio 8,1 en 100.000 habitantes por año. La edad media de inicio es entre los 16 a 17 años, pero cada vez las edades de inicio se están dando en edades más tempranas. La mortalidad puede llegar a 6 a 10%, principalmente causa de muerte en mujeres eh, entre 15 a 24 años. Entonces, hay que tomar en cuenta que estas pacientes tienen un riesgo de mortalidad que puede llegar hasta el 10%. Entre el 8 y el 62% puede desarrollar síntomas de bulimia en el curso de su enfermedad, la mayoría en los primeros 5 años posteriores al diagnóstico. Algunos pacientes pueden migrar de anorexia a bulimia, regresar a anorexia, luego a bulimia. Esto es parte de lo que mencionábamos. Ya si somos más estrictos en los criterios diagnósticos, en la variedad restrictiva, el tiempo, ¿no? Durante los últimos 3 meses no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, y hay pérdida de peso con dieta, ayuno y ejercicio físico. Y en la variedad purgativa, episodios recurrentes de atracones o purgas, ya sea vómitos autoprovocados, uso de laxantes, diuréticos o enema. Hay toda una serie de síntomas comportamentales que se pueden dar como parte de la anorexia nerviosa. El rechazo voluntario de la comida, prefieren comer comidas a la plancha por cocción, evitar todo lo que es grasa, disminución o aumento de ingesta de líquido. Hay pacientes que pueden estar tomando 6 a 10 litros de agua por día, están con una botella todo el día tomando. Conductas alimentarias extrañas. Hay en algunas pacientes esta idea de que como estos productos que disuelven las grasas, por ejemplo el ayudín, son a base de limón, entonces usan zumo de limón para eh, no, disminuir la absorción de la grasa de la ingesta. Me acuerdo mucho una paciente de 15 años que exprimía limón, y para que no se dieran cuenta sus familiares, las cáscaras de limón las metía en una bolsa y las tiraba al jardín del vecino. Entonces el vecino se dio cuenta, tocó el timbre y tuvo una discusión con el padre de la paciente y se fueron a las manos. Tiempo después el padre descubrió, muy apesadumbrado, de que su hija estaba botando estas cáscaras de limón, ¿no? Entonces ella se preparaba zumos de limón con la idea de eh, poder disminuir la absorción de la grasa. Y lo que con esto se genera es más una gastritis, una irritación gástrica. En otros casos, por ejemplo, hay esa idea de que como cuando los platos están pegosteados, eh, se le echa agua caliente y disuelve las grasas, entonces hay que tomar más agua caliente para disminuir la absorción de grasa. Y algunas pacientes suelen tomar bebidas, agua caliente para disolver la grasa, para que no se absorba. Y esto más bien lo que hace es irritar el estómago, dañar.
generando gastritis, a veces hasta úlceras gástricas. Puede haber aumento de ejercicios físicos, pacientes que están horas de horas, toda la mañana, toda la tarde, incluso todo el día haciendo ejercicio. Eh, Disminución del sueño, irritabilidad. Se pesan compulsivamente, cada 5 minutos está pesándose para saber si han aumentado de peso o si se pesaron bien o se pesaron mal. Este, Usan laxantes y diuréticos para bajar. Igualmente tienden a aislarse. Eh, Igual pueden presentarse otras manifestaciones, por ejemplo, esa alteración severa de la imagen corporal, que puede llegar a extremos de verse en una situación, digamos, de excesivo peso sin tenerlo. Eh, También hay terror a subir de peso, em, negación total o parcial de la enfermedad, luego negación de sensación de hambre, culpa y sueño. Digamos, estas pacientes no es que han perdido el apetito, ¿no? Como les decía, sino ellas mantienen ese deseo de comer, pero su temor de subir de peso, este, hace que estén, digamos, con esta situación límite y prefieren, digamos, pasar por encima de su apetito, por su deseo de comer, con tal de no subir de peso. Después, eh, hay dificultad en la concentración y aprendizaje, y en las adolescentes, la diferencia de una buena parte que ya empiezan a presentar interés por la sexualidad, estas pacientes pierden el interés. Igualmente pierden el interés por actividades recreativas, hay sensación de vacío, inutilidad, dificultad para reconocer emociones, em, temor a perder el autocontrol, sensación delirante respecto de su persona. Me acuerdo de una paciente que decía que cada vez que comía, ella veía que su eh, abdomen crecía como de una mujer embarazada y luego bajaba. Sintomatología depresiva y obsesiva. Pueden haber síntomas de tristeza, desinterés, sentimiento de desesperanza o ideas repetitivas que consideran absurdas, que no son, que son parte de la misma anorexia nerviosa, que desaparecen con la recuperación nutricional. Pero como vamos a ver después, también puede haber comorbilidad con trastornos depresivos o trastornos obsesivos compulsivos. Así como hay manifestaciones emocionales y conductuales, también pueden haber complicaciones médicas, y que pueden afectar diversos órganos o sistemas. Esto puede afectar, por ejemplo, el sistema nervioso central, eh, músculo esquelético, piel y anexos. Por ejemplo, dentro del sistema nervioso central puede haber hipotermia, eh, es la disminución del control de temperatura, y esto genera una creación acrocianosis distal, es decir, las uñas se tornan azules. Puede haber atrofia cortical asociada a problemas de concentración y razonamiento. En casos extremos, convulsiones, secundario a deshidratación, vértigo, sensación de que las cosas giran alrededor de uno, y cefalea, insomnio. Músculos esqueléticos, debilidad muscular, disminución de masa muscular, osteoporosis secundaria, ¿no? Por esa situación eh, de dejar de menstruar muchos meses, fracturas por fatiga, retraso del crecimiento, piel y anexos, piel seca y descamada, trastornos de cicatrización de heridas,
pérdida de cabello, generalmente por anemia por deficiencia de fierro, lanugo, que es un pelaje que aparece en el cuerpo muy parecido al que se ve en los fetos, ¿no? Antes de nacer. A nivel cardiológico puede haber hipotensión, arritmias, principalmente bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, atrofia cardíaca, prolapso de válvula mitral, efusión pericardia, es decir, el pericardio, que es la capa que protege el corazón, va a generar una producción de líquido que puede generar una ah, presión, digamos, sobre el corazón o eventualmente una pericarditis, es decir, que ese líquido se inflame y se produzca una infección. Endocrinológicos, aumento de cortisol y adrenalina, eh, síndrome del enfermo eutiroideo, es decir, eh, a pesar de que sus hormonas tiroideas estén normales, va a tener manifestaciones que se dan en un hipotiroidismo, ¿no? Tolerancia al frío, estreñimiento, obesidad, hipertrofia parotídea, sobre todo en los vomitadores, las glándulas parótidas, que son las que producen saliva, se van a hipertrofiar. Amenorrea secundaria, si es la pérdida de peso severa, suprime el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Esto va a generar un hipogonadismo hipogonadotrófico y esto puede generar a su vez infertilidad. Hipoglicemia, disminución de la glicemia. Y al nivel gastrointestinal, sobre todo constipación, es decir, estreñimiento. Luego tenemos el cuadro de bulimia nervosa o nerviosa, que es un cuadro caracterizado por episodios repetitivos de ingesta excesiva de alimentos y una preocupación excesiva por el peso corporal. Eso conduce a un patrón de atracones seguidos de vómito. Y según los criterios del DSM-5, estos episodios recurrentes de atracones van a tener determinadas características, ¿no? En cuanto a la ingestión, se va a dar en un periodo determinado, ¿no? Dentro de un periodo cualquiera de 2 horas y una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Por ejemplo, si es un almuerzo, una persona va a comer, digamos, su entrada, su segundo, puede repetir un poco, pero aquí han habido pacientes que ingieren 4 o 5 platos, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que llegaba en la noche y ingería todo lo que estaba en la olla, ¿no? Y cuando llegaba el papá y el hermano a la casa no había que comer, entonces se le iban encima a la paciente y la mamá tenía que cuidarla. La otra característica, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, ¿no? Hay una sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Es decir, empiezan a comer y ya no paran hasta llenarse. Luego, comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes, diuréticos, otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Ahora que cada vez aparecen más productos para bajar de peso, estas pacientes pueden usar todo lo que tienen a su alcance de manera excesiva para compensar esos atracones. Y el ejercicio excesivo también. Me acuerdo mucho un adolescente que cada vez que su papá le obligaba a ingerir 5 cucharadas más de arroz, eso implicaba hacer 50 abdominales más en la noche. Los atracones también deben producirse al menos una vez a la semana durante 3 meses. No es importante el tiempo y la frecuencia, porque todas las personas algún momento de manera ocasional pueden tener atracones, y eso no es patológico, ¿no? Van a un matrimonio o a un buffet, ven tanta comida y tienen este atracón. Ya para hablar de bulimia hablamos de un patrón repetitivo, ¿no?
Por eso se establece 3 meses, una vez por semana. Pero buena parte de las pacientes tienen esto todos los días y varias veces al día. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Aquí también hay esta distorsión de imagen corporal, ¿no? El núcleo del problema lo comparten tan la anorexia nervosa con la bulimia nervosa, ¿no? La distorsión de la imagen corporal es el núcleo del problema en ambas. La gravedad se puede dar en función de la frecuencia, ¿no? Es leve si es 1 a 3 episodios por semana y va, de acuerdo al aumento de frecuencia, se va aumentando la gravedad llamamos a una gravedad extrema si es 14 o más episodios a la semana. También tiene sus variantes, al igual que la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa purgativa, cuando lo que predomina es el vómito autoinducido, abuso de medicamentos como laxantes, diuréticos o incluso tiroxina y anfetamina, bulimia nerviosa no purgativa, estrategias no purgativas como ejercicio excesivo y dieta. En cuanto a la epidemiología, la incidencia puede ir de 12 a 100.000 habitantes por año. La edad media de inicio es entre los 18 y 19. La mortalidad es menos que en la anorexia, pero no deja de ser importante, 1 a 3%. En muchos casos existe el antecedente de una anorexia nerviosa previa, ¿no? No todas las pacientes empiezan primero con bulimia. Y se ha encontrado asociación con el antecedente de obesidad en la infancia o en el grupo familiar, tanto en anorexia como en bulimia. En un sector de pacientes hay el antecedente previo, ¿no? De que han estado en sobrepeso o obesidad, han sido producto de burlas por su constitución. Entonces han empezado una dieta y, como se dice coloquialmente, se han ido de largo y han pasado de la obesidad a la desnutrición. Síntomas comportamentales de la bulimia: atracones, ingesta de grandes cantidades de agua, leche, café, bebidas de cola light. Yo tuve una paciente que ella, luego de un atracón, ingería bastante agua y eso facilitaba que vomite y así tener, al vomitar, más espacio libre en el estómago para seguir con más atracón. Algunas pacientes consumen de manera indiscriminada chicles y tabaco, ingesta compulsiva de alimentos congelados. Hay la idea de que si los come congelados va a absorber menos la grasa. Evitan comer en público para no pasar vergüenza. Los vómitos autoprovocados, que son las características. Chupar y escupir comida se da en algunos pacientes. Hay esta idea que tienen ese impulso por comer, pero como no quieren absorber la comida, la chupan y luego la escupen. Uso de laxantes, enemas o diuréticos, aumento de ejercicio físico y así toda una serie de otras manifestaciones más como irritabilidad, cambios de humor, mentiras evitativas innecesarias, casos de robos de comida, dinero y objetos útiles. Una paciente hospitalizada escondía en papel higiénico restos de comida para comerlas en la noche. Otra paciente también en los centros comerciales empezó a coger dinero y objetos sin necesidad, ¿no? Casi como una cleptomanía. Aumenta de horas de trabajo y estudio. Recuerdo una paciente que era, ella trabajaba en un gimnasio, era instructora y trabajaba mañana, tarde y noche porque quería bajar de peso. Disminución del rendimiento en general, inasistencia a clases o al trabajo, disminución de sueño, intensa vida social con intervalos de aislamiento, vida sentimental intensa, inestable y ausente, ah, actividad sexual fluctuante. A diferencia de la anorexia que pierde el interés, acá en la bulimia nerviosa pueden entrar más bien en situaciones de promiscuidad sexual o de tener vida sentimental intensa. Me acuerdo de una paciente que tenía 2 enamorados a la vez y los dos iban a visitarla cuando estaba hospitalizada y ambos sabían que ella estaba con los dos y aceptaban.
la relación y después apareció un tercero. Cuando hicieron un reportaje, ella fue la primera en presentarse como voluntaria para reportajes sobre trastornos de conducta alimentaria. A diferencia de las otras pacientes, ella no quiso que se le cubriera el rostro, dio su identidad completamente y se involucró con un camarógrafo de un canal de televisión, quien pasó a ser su tercer enamorado. Cambios y problemas con amistades y pueden entrar con facilidad abuso de alcohol o de otras sustancias adictivas. Igual hay terror a engordar, deseo compulsivo de perder peso y otras manifestaciones. También pueden presentarse síntomas depresivos con ideas de terminar con la vida en situaciones cuando el cuadro clínico se complica, ¿no? Baja autoestima, sentimientos de culpa, sensación de vacío e inutilidad, egocentrismo centrado, todo gira en relación a ellos o a ellas, ¿no? Intensa desconfianza, confusión de sus emociones. Esta paciente me acuerdo que me decía, yo no sé de quién estoy enamorado, enamorada, si es de uno o del otro, porque el lunes pensaba que estaba enamorado de uno de ellos y el martes del otro y estoy confundida. Eso del egocentrismo, ¿no? Me acuerdo de un paciente adolescente, varón, que tenía bulimia y, y él decidió organizar la casa. Y le dijo al padre que era odontólogo, a partir de ahora lo que tú ganas me vas a dar a mí para que yo administre. Y le dijo a la mamá, a partir de ahora yo voy a cocinar, tú me vas a ayudar, vas a hacer las compras en el mercado y me vas a ayudar a cocinar, pero yo soy el que cocina. Entonces el papá todos los días venía, le daba el dinero y le decía, esto es poquísimo, no alcanza, tienes que trabajar más. Y la mamá lo ayudaba a cocinar y él cocinaba, se lucía. Toda la familia coincidía que el adolescente cocinaba mejor que la mamá. Entonces servía la comida, empezaba el almuerzo, él empezaba con su atracón a velocidad y cuando terminaba el atracón les decía, voy a ir al baño a vomitar, así que nadie se mueve, nadie come nada, mientras yo esté en el baño, vomitando. Y se iba al baño a vomitar y obediente, el papá, la mamá, la hermana, sentaditos no comían nada. Él salía del baño después de haber vomitado y les decía, se acabó el almuerzo, recogía todos los platos, así hayan terminado o no. Controló durante meses a toda la familia, se tuvo que hacer todo un trabajo especial con la familia. Al igual que en la anorexia nerviosa, pueden haber toda una serie de complicaciones. No vamos a ver todas en aras del tiempo, mencionarles las más saltantes a nivel cardiológico, arritmias, hipotensión, gastrointestinales, esofagitis y gastritis, principalmente por estos vómitos autoprovocados, piel y anexos, callos en los nudillos, ya conocido como el signo de Roussel, que podemos ver acá en esta imagen, que está, digamos, eh, señalada a través de estos dos círculos, y esto es por introducirse los dedos permanentemente en la garganta para producirse los vómitos. Piel seca y unas quebradizas, como vemos acá, caries y perimiolisis, ¿no? Es decir, erosión ácida de los dientes debido a los vómitos frecuentes, ¿no? Como vemos acá. Hay dentistas que ya conocen esto, intuyen bien y cuando sospechan derivan al especialista. El trastorno por atracones es muy parecido a la bulimia. Hay estos atracones con todas las características de la bulimia. Hay esta situación de que no pueden controlar. Una vez que empieza el atracón, no pueden, eh, digamos, hay esta incapacidad para detenerse. Pero lo que lo diferencia es que no hay distorsión de imagen corporal. No hay este temor eh, o esta, digamos, distorsión de verse en sobrepeso o en obesidad, ¿no?
pero sí todas las otras manifestaciones son muy similares a la bulimia. La etiología de los trastornos de conducta alimentaria es multifactorial. Hay factores predisponentes, precipitantes y mantenedores, y estos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Predisponentes son los que aumentan la vulnerabilidad hacia el cuadro. Pueden ser individuales, familiares, culturales, y estos son los que predisponen a hacer el cuadro. Pero si a lo largo de la vida aparecen factores precipitantes, esto va a generar que se facilite la aparición del cuadro clínico. Y esta insatisfacción o el peso y la figura corporal, que es el núcleo del problema, va a llevar a una restricción dietética y se incrementan los sentimientos con el fin de incrementar los sentimientos de autovaloración y autocontrol. Y en los factores mantenedores van a ser estos síntomas de emación, es decir, la desnutrición a la que llegan finalmente y la reacción con las demás personas. Dentro de los factores precipitantes tenemos varios individuales, genéticos, todavía es más frecuente en el sexo femenino. Algunas personas se pueden encontrar alteraciones del receptor de serotonina. Personas que padecen enfermedades gastrointestinales pueden tener más predisposición. Algunas características de la personalidad como baja autoestima, personalidad obsesiva, perfeccionismo exagerado. Y familiares como problemas familiares, problemas de comunicación entre sus miembros. Es ani- un aspecto muy importante en la gran mayoría de trastornos de conducta alimentaria hay una disfunción familiar. O sea, detrás de cada uno de estos pacientes hay una familia disfuncional, donde hay problemas de comunicación o situaciones de violencia familiar o problemas de relación entre padres e hijos. Es lo más frecuente. Aspectos socioculturales, influencia de los medios de comunicación y estereotipos de belleza y estética. En las últimas décadas hay un culto por la delgadez, por lucir bien, y esto genera, digamos, que puedan aparecer más de estos cuadros clínicos. Eh, Factores precipitantes, acontecimientos vitales potencialmente estresantes en el caso de niños, adolescentes, maltrato, bullying, acoso escolar, haber tenido una maduración temprana o menarquia, ejercicio físico excesivo, trastornos emocionales en general, insatisfacción con el propio cuerpo, insatisfacción personal. Y dentro de los factores mantenedores están el propio trastorno cuando está activo, el tener conductas purgativas. Hay familias que se purgan cada 15 días, una vez al mes, porque tienen la idea de que así van a estar más saludables. Actitudes de familiares y amigos en relación a qué comer, a estar al tanto de las calorías, una excesiva preocupación por comer sano, el haber tenido desnutrición, la imagen corporal negativa, la presión social y aislamiento pueden ser factores mantenedores. Factores de riesgo en la población para padecer anorexia o bulimia, llegar a la pubertad y a la menarquia con sobrepeso y son víctimas, digamos, de burla por esto. Familia muy preocupada por el físico y la apariencia, la predisposición genética. Es usual encontrar familiares con este cuadro. Ha habido situaciones donde la abuela, la mamá y la hija tienen anorexia nerviosa, o las dos hermanas gemelas tienen bulimia, o en las hermanas, yo me acuerdo de un caso de tres hermanas y las tres hermanas tenían anorexia nerviosa y la tía también. Tener compañeras de estudio con estos trastornos, personalidad premórbida, generalmente son buenas alumnas e hiperadaptadas, perfeccionistas con elevadas aspiraciones, y un grupo importante tiene un desarrollo precoz al hablar y el andar. Es importante esto en la historia clínica poder evaluar, porque es un antecedente que sea poco tiempo de lactancia materna y algunas actividades o deportes como el ballet, la gimnasia,
pueden favorecer la aparición del cuadro en personas vulnerables. La comorbilidad es alta con otros trastornos mentales. La coexistencia de anorexia y bulimia puede llegar al 50%. Cuadros de depresión se pueden encontrar entre 35 y 65. Fobias específicas 20%. Trastorno obsesivo compulsivo 30%. Ansiedad generalizada 50-60%. Trastorno de personalidad limítrofe 15%. Consumo de alcohol y drogas 30% y así. La lexitimia, que es la incapacidad por exteriorizar emociones, también llega a cifra alta, 60%. Entonces es importante detectar esto porque el tratar estas comorbilidades también va a ayudar a la recuperación. La evaluación debe ser minuciosa. La entrevista debe contemplar la historia de peso, la conducta alimentaria. Es importante saber en cada paciente qué es lo que ingiere en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, cuáles son sus patrones de alimentación. Hay pacientes que cuando uno le pregunta esto ya puede uno ya ir sospechando de que pudiera haber un trastorno de conducta alimentaria. Si hay o no conductas purgativas, preocupaciones y rituales en relación a comidas y peso. En examen físico, toda una serie, esto principalmente para los médicos, si ya hay algunos indicadores, ¿no? Como la piel seca, crujiente, lanudo, callosidades en la mano, dermatitis perioral, parálisis agrandada, bradicardia, hipotensión arrítmica. Si hay alguno de estos hallazgos, sospechar en la posibilidad de un trastorno de conducta alimentaria. Los pacientes esconden o intentan esconder bastante el cuadro, pero pueden salir indicadores indirectos. Exámenes de laboratorio en pacientes con anemia, hipercolesterolemia en general. Si el paciente o la paciente está en un estado de desnutrición, hay que hacer diversos exámenes para ver cómo está su estado físico. Hay toda una serie de instrumentos de evaluación, no vamos a revisar uno por uno, pero tomar en cuenta que hay instrumentos que son específicos, que son complementarios para hacer el diagnóstico, tanto para anorexia, bulimia y las otras variantes. Exámenes laboratorios diversos, no vamos a ir a describirlos uno por uno, pero dependiendo de las complicaciones médicas, va a ser necesario hacer toda una serie de exámenes de laboratorio para descartar las complicaciones médicas que se pueden presentar, que pueden ser de lo más variadas. El tratamiento eh, tiene ciertos objetivos globales. El primero es evitar la muerte del paciente. Por eso la evaluación es importantísima. A veces puede pasar de que estamos muy encaminados con tratamiento psicoterapéutico o farmacológico o de otro tipo, pero si no tomamos en cuenta esto, el paciente se puede morir en medio de la intervención. Entonces hay que primero ver el estado de gravedad, evitar la cronificación, iniciar la recuperación física y mental del paciente, sensibilizando y educando sobre el cuadro clínico y sobre una buena alimentación, tanto a los pacientes como a los familiares. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Un solo profesional no puede, salvo situaciones muy excepcionales, tratar de manera individual al paciente. Hay programas multidisciplinarios. Si están organizados, es mejor que el paciente o la paciente ingrese a esos programas. El tratamiento médico, lo primero, sobre todo en el caso de anorexia nerviosa, es la renutrición y la realimentación, es decir, alimentar adecuadamente de manera progresiva hasta recuperar. Es importante la obtención y mantenimiento de un peso y crecimiento adecuado y tratar las complicaciones médicas. El tratamiento psicoterapéutico va a estar dirigido a eliminar comportamientos nocivos, restablecer patrones de alimentación adecuados, reforzar la autoestima y reducir pensamientos negativos sobre el autoconcepto e imagen corporal. Y el farmacológico va a utilizarse de forma complementaria, no es el tratamiento
principal, y en casos específicos. Depende de la comorbilidad. Si ustedes detectan una comorbilidad, por decir un episodio depresivo grave, entonces hay que medicarlo. ¿No? O si hay situaciones muy críticas, en el caso de anorexia nerviosa se puede usar medicación. En anorexia nerviosa, lo usual es que se usen varias modalidades de intervención psicoterapéutica, tanto cognitivo-conductual para modificar patrones disfuncionales y conflictos sobre la comida, terapia psicodinámica para ver los conflictos intrapsíquicos, exploración de los síntomas. Siempre se menciona que esa distorsión de imagen corporal, la preocupación por el peso es la punta del iceberg para el problema. En la base hay toda una conflictiva emocional y familiar que a veces no es tan visible y que debe, digamos, trabajarse de manera progresiva. Terapia familiar, ¿no? Los padres están a cargo de tomar decisiones sobre la alimentación adecuada y conductas relacionadas. Y a medida que los pacientes comienzan a mejorar, el control sobre la alimentación se les va a transferir a ellos. A nivel farmacológico, generalmente no se usa medicación en la anorexia nerviosa. Algunos estudios mencionan de que en etapas de mantenimiento podría usarse inhibidores de recaptación de serotonina, pero no es una regla completa. Pero si hay comorbilidad, hay que medicar para tratar la comorbilidad. En algunos casos donde la vida del paciente puede estar comprometida porque su peso es muy bajo y el paciente se niega a comer, se puede usar olanzapina en dosis graduales, tiempos cortos, porque hay pacientes que con olanzapina su apetito aumenta tanto que ya su preocupación por el peso y su distorsión, digamos, a pesar de ser fuerte, esta vez sí el aumento de apetito va a ser más fuerte. Pero hay que tener cuidado porque algunas pacientes pasan a la anorexia, a la bulimia. Entonces hay que usarlo por tiempos muy cortos, en casos muy excepcionales. En el caso de la bulimia, se ha demostrado mayor eficacia para la terapia cognitivo-conductual. Se puede usar fluoxetina a dosis altas, 40 a 60 miligramos, para el manejo de los síntomas comportamentales y cognitivos, ¿no? Y eso se puede trasladar también al trastorno por atracones. En aras del tiempo no voy a entrar mucho en esto, solamente mencionarles que en los lactantes y preescolares, cuando hay problemas de alimentación, es importante hacer toda una serie de intervenciones que implican enseñar progresivamente a alimentarse adecuadamente y hacer un modelaje adecuado. Es importante que los padres coman junto con sus hijos para que los niños aprendan a patrones adecuados. Pero el terapeuta tiene que verificar si los padres también tienen patrones adecuados de alimentación, porque no siempre es así. Y eso también en aras del tiempo no lo vamos a revisar a detalle, pero en resumen lo que quiero mencionarles es que hay un buen grupo de pacientes que, a pesar de la intervención psicoterapéutica y la intervención farmacológica complementaria y de estar en un programa de consulta externa, a pesar de esto no mejoran o incluso empeoran, porque su resistencia es muy grande y no colaboran con el tratamiento. Entonces, en esos casos se va a requerir hospitalización, como en otras situaciones, ¿no? Que se menciona acá, ¿no? Cuando hay complicaciones médicas, el peso es muy bajo, complicaciones psiquiátricas muy marcadas o algunas situaciones psicosociales. Otros pacientes se van a beneficiar de un hospital de día, es decir, un lugar donde van desde muy temprano, 8 de la mañana, hasta 6 de la tarde, y ahí desayunan, almuerzan, cenan, y tanto los familiares como los pacientes reciben intervención psicoterapéutica, tanto individual como grupal. Y esto sobre todo en los pacientes que a pesar del tratamiento, los padres
no pueden manejar estas conductas alimentarias, ¿no? El paciente se impone y por más que se le dé una dieta apropiada, hacen resistencia, no hacen caso, entonces es mejor que vayan a un hospital de día donde van a ser supervisados adecuadamente. Finalmente, factores de mal pronóstico, cuando ha habido una obesidad premórbida, mayor edad al diagnóstico, es decir, cuando se diagnostica una mayor, cuando el paciente ya tiene una edad avanzada, mayor tiempo de evolución, es decir, cuando ya el cuadro tiene ya varios años, cuando se retrasa el inicio de tratamiento, cuando hay rasgos bulímicos, cuando hay una hospitalización previa sin éxito terapéutico, es decir, se le hospitalizó, recibió tratamiento y no mejoró, inmadurez sexual persistente, psicopatología familiar, es decir, en la familia también hay otros trastornos mentales, alteraciones psiquiátricas asociadas, es decir, si además de trastorno de conducta alimentaria, tiene otro trastorno mental. A pesar de estos factores más pronósticos, si se sigue un tratamiento persistente, permanente, donde hay una participación activa tanto del paciente como de la familia, a pesar que este tratamiento es bastante difícil y hay recaídas seguidas, si se sigue un tratamiento de manera completa, hay altas posibilidades de que el paciente o la paciente supere el cuadro. Se requiere un tiempo largo. Los tratamientos más o menos duran entre 2 a 5 años, pero hay un porcentaje importante de pacientes que con un tratamiento adecuado han salido del problema y posteriormente han hecho una vida eh, saludable y productiva. Entonces, a pesar de lo difícil, nunca bajar la guardia. Eh, Tenía unos videos, pero ya me he excedido del tiempo. Vamos a quedar aquí. Les agradezco por su atención. Si es que hubiera algo de tiempo, encantado de responder alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido una interesante ponencia. Claro, nos queda tiempo. Ahora podemos pasar a las preguntas de los asistentes. Doctor, yo por mi parte tengo una consulta, ¿no? Con respecto a los trastornos alimenticios en la infancia temprana, como usted mencionaba, hay niños que se limitan a consumir ciertos tipos de alimentos, tres, cuatro comidas específicas. ¿Cómo los cuidadores de un niño con este problema podríamos hacer un abordaje para que estos niños puedan consumir otras comidas? Pero esto tiene que ser progresivo, de manera de que vaya de menos a más, ¿no? Que se le pueda ir dando de a pocos y que el niño poco a poco vaya tolerando alimentos de mayor, digamos, contextura, de diferentes, digamos, características. Un punto adicional es que eh, hay que ver cómo es la preparación. A veces los padres se quejan que los niños son muy displicentes en ingerir la comida, pero a veces sucede que la comida o tiene mucho condimento, o no está bien cocinada, o está muy dura, o está pegajosa, entonces el niño va a rechazar esos alimentos. Es importante que los padres coman con el niño, para que el niño vea cómo están comiendo los padres y haya un modelaje, ¿no? Y haya un momento de compartir también. Hay familias donde dicen que come el niño primero y ya después comen todos los adultos solos, ¿no? Y no es lo adecuado. Interesantes recomendaciones, doctor. Ahora me ha llegado esta pregunta al chat. ¿Qué nos podría decir sobre la pregorexia y los trastornos alimenticios durante el embarazo? ¿La cual, perdón? La pregorexia y los trastornos alimenticios durante el embarazo. No tengo conocimiento de la pregorexia, pero sí hay, hay otros trastornos de conducta alimentaria
que están apareciendo cada vez, ¿no? Por ejemplo, la vigorexia, que es la tendencia a lucir de manera atlética. Entonces se usan, hay preparados de compuestos proteicos que usan los atletas. Las personas que hacen vigorexia consumen en exceso este tipo de, de suplementos, incluso usan anabólicos. Hay otro cuadro que se llama la vigorexia, que implica el- esta preocupación excesiva por comer sano. Entonces, comen mayormente ensaladas, verduras, frutas, pero se van al extremo, ¿no? Hay otro cuadro que ha aparecido en los últimos años, que es la megarexia, que es lo opuesto a la anorexia, ¿no? Donde la persona más bien está con sobrepeso, está obesa, pero se ve delgada o se ve bien. Dice, no, tengo que seguir comiendo más para subir de peso y lucir mejor, cuando es al revés. Esto antes no se describía, pero en los últimos años se está viendo. Cada vez están presentando más y más variantes, se están haciendo más descripciones. Pero la que la que han mencionado, no la he escuchado antes, o no la he leído tampoco, ¿no? Entiendo, doctor. Qué interesante lo que nos comenta, ¿no? De la pegarexia y de la vigorexia. Ahora tenemos una pregunta, una consulta más en el chat. ¿Cómo diferenciar a un paciente obeso por tiroidismo y obeso por trastornos conducta alimentaria y depresión? Tengo una colega que la trataron psiquiatría, psicología y tiene hipotiroidismo, que entiendo se relaciona con la depresión. Claro, si es una obesidad por hipotiroidismo, eh, ahí, digamos, no es un problema, digamos, de su propiamente, directamente de la ingesta alimentaria, ¿no? Sino el hipotiroidismo la lleva o lleva a este paciente a que su metabolismo se altere, absorba más y por eso se llega a la obesidad. En cambio, la obesidad en trastornos de conducta alimentaria, que podría darse en bulimia, trastorno por atracones, no se da en todos los casos, pero sí, más en trastorno de atracones que en bulimia, es por esta tendencia a los atracones, ¿no? Y la depresión vendría a ser una comorbilidad. Definitivamente en quien tiene, si hay esta situación de que hay sospecha de hipotiroidismo, hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Porque, digamos, en un inicio, quien tiene obesidad por hipotiroidismo, el dosaje de hormonas tiroideas va a salir disminuido. En cambio, el que es obeso por atracones, por alguna conducta alimentaria y además tiene depresión, sus hormonas tiroideas lo usual es que salgan normales, salvo algunos casos de que pueden salir disminuidos como parte de la misma depresión, pero no es lo usual. Muy interesante lo que nos explica con respecto al diagnóstico diferencial, doctor. Sí, acá en el chat ya le agradecen por responder la duda. Nos ha Gracias, Ariel. llegado otra pregunta. Quería hacer con respecto a la comorbilidad psiquiátrica. Si hay una relación con respecto a los trastornos de conducta alimentaria y el TLP, y si las pacientes mujeres con TLP son más propensas a desarrollar TCAs. Así es, esa es una buena pregunta. No lo enfaticé, pero es importante mencionar de que es una comorbilidad frecuente, sobre todo en bulimia nerviosa. Hay pacientes que tienen bulimia y a su vez trastorno limítrofe de personalidad. Ambos casos, tanto la bulimia como el trastorno limítrofe de personalidad, ya sea juntos o por separado, también se asocian a antecedentes de abuso sexual. No se da en todos los casos, pero sí en un grupo importante, cuando hay trastorno con bulimia y trastorno limítrofe de personalidad, también hay antecedentes de abuso sexual. Entonces, sobre todo en la infancia.
Entonces hay que sospechar esas posibilidades también, y hay que tomarlas en cuenta. No sé si hubiera más preguntas. Sí, me ha llegado al interno una última pregunta y es con respecto a los trastornos por uso de sustancias y cuál podría ser su relación con el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria. Sí, se ha visto de que puede ser una comorbilidad también, sobre todo en bulimia. Eh, Hay pacientes, por ejemplo, bulímicas, pero también anorexia nerviosa, ¿no? Que para disminuir el apetito buscan anfetaminas, porque las anfetaminas pueden bajar el apetito. Entonces empieza a consumir de manera desmedida y empiezan a desarrollar dependencia a anfetamina. Eso cada vez se están viendo menos porque esas anfetaminas que tenemos acá en Perú ya están prohibidas. Pero las pacientes a veces buscan formas de hacerlo. Ahora, las pacientes bulímicas, sobre todo, o pacientes con bulimia nerviosa, que además tienen trastorno de conducta alimentaria, eh, perdón, tienen trastorno limítrofe de personalidad, por su impulsividad pueden ser proclives a consumo de sustancias psicoactivas. Entonces pueden hacer abuso, dependencia a alcohol o a otras sustancias, como marihuana, cocaína. Se ha descrito un cuadro que en pacientes con trastornos limítrofes multiimpulsivas. Pero una de las características principales del trastorno limítrofe es la impulsividad. Y la impulsividad se puede dar por varias vertientes. Por conductas de autoagresión, que pueden ser cortes o intentos suicidas ya francos. Se puede dar a través de la comida, a través de atracones, o conductas bulímicas. Puede darse a través de consumo de sustancias psicoactivas y también por la sexualidad, ¿no? Ya sea conductas hipersexuales o conductas de promiscuidad sexual. Entonces, los trastornos limítrofes de personalidad multiimpulsivos tienen la impulsividad en estas cuatro vertientes y van a ir asociados a bulimia, porque la impulsividad va a ir a través de la comida con los atracones, pero también a través del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces ahí se puede dar una mayor, digamos, proclividad a dependencia de sustancias psicoactivas. Muy interesante lo que nos comenta, doctor. Me parece que esa ya sería la última pregunta. Muchas gracias, doctor, por esta interesante ponencia. Ha sido un gusto hablar con usted con este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación, por la atención y felicitaciones por este programa interesante que vienen desarrollando.